bienvenidos nuevamente a un capítulo de Curiosos Innatos, un lugar donde hacemos muchas preguntas y tenemos algunas respuestas. y tratamos de entender, saber alguna que otra cosa. Eso. Hace un par de capítulos hablamos de unos temas muy interesantes, el tema de la edad, el tema de las crisis, y la crisis de la pandemia fue algo que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Sí. Comenzamos a buscar cosas y nos dimos cuenta que en la historia hay muchas catástrofes que, si bien son bastante tétricas, no dejan de tener datos curiosos y no dejan de tener, digamos, que momentos que uno se pone a pensar como, wow, ¿en serio pasó algo así? Y sí, hay muchas cosas raras. Y por eso hoy vamos a hablar de, pues, cuáles han sido como los eventos o los que se consideran los eventos más catastróficos, pues, conocidos, ¿no? Documentados. Como en términos de muertes humanas. De la humanidad. Como pues, que esas tragedias humanas con respecto a la cantidad de muertes. Claro, básicamente porque, es eso. Volviendo a la pandemia, esa estuvo muy controlada. Sí. Pues según 1.5 millones de personas. Pues nada. Pues comparado con todas, pues con las que vamos a hablar, eso no... Eso fue súper bien. Sí, nos fue súper bien. Se controló, o sea, todo el tiempo, en cambio. Pero tiene que ver, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, pues con la medicina, que pues obviamente si lo comparamos con otras épocas, pues no, o sea, no hay manera de comparar, pues lo que se dice, los avances tecnológicos que nos permiten hoy en día, pues poder, digamos, de manera rápida, pues conseguir pues curas, ¿no? Exacto, igual también influenció los medios de comunicación, todo el tiempo que estuvieran como que contando qué pasaba, ese control, cerrar aeropuertos, como que todos esos elementos que pues hace 100, 200, 500, pues era imposible de pensarlo siquiera. Claro. Porque la pandemia así más mortífera fue ¿cuál? La plaga. La peste negra. La peste negra. Sí, la que se considera la peste negra, que eso fue entre 1346 y 1353, es decir, duró 4 años. 7 años. 7 años. Pero digamos el pico. Sí, exacto. Ay, yo digo, pero ahí murieron ¿cuánto fue? 200 millones de personas. A mí me dice, por ejemplo, que fue de 1347 al 51. Sí, o sea, bueno, pues esos son como cálculos estimados, más o menos. Más o menos. Ah, bueno, sí. Sí, pero el cuento es que murieron, pero bueno, yo no sé, hay cosas que hay que, una cosa es la cantidad de personas, porque 200, ¿cuántos millones de personas murieron en la peste negra? 200. Pues es que se calcula que pudieron haber sido entre 75 y 200 millones de personas, pero pues un dato exacto no lo hay. Porque es que lo otro es que 200 millones de personas en 1300 era la mitad de la población de todo el continente. Más o menos. Pues aquí es como si se murieran 4.000 millones. Eso sería una cosa horrorosa. Exactamente. Que la población se asume que fue el tercio de la población europea. ¿Un tercio? Un tercio de la época. O sea, es como si hoy se murieran 3.000 o 2.500. Sí, exactamente. Para imaginar la magnitud al día de hoy, si ocurriera algo así en la pandemia, podría aproximadamente 400.000 millones de personas a nivel mundial. Perdón, 4.000 millones de personas. 4.000 millones. Conjurgo. Eso es una locura. Sí, es mucha gente, demasiada gente. Y en el caso de la peste negra, ¿cuál fue el agente? El agente. Las ratas. Las pulgas, en realidad. Las pulgas de las ratas negras. Sí. Por eso se llamó la peste negra, porque eran las ratas negras. Sí, exactamente. Eso se extendió entre Europa, Asia y el norte de África. Pero sí fue por las pulgas. Mucha gente creía que se transmitía por el aire, ¿no? Y también era la teoría del miasma que usted mencionaba. Ah, sí, pues de hecho, pues se supone que esa famosa máscara de pico negro que tenían los médicos era pues supuestamente para, pues como se creía que era una peste que se transmitía por el aire, pues era justamente pues para cubrirse. Porque o ahí para... le ponían unas hierbas y unas cosas allá adentro. Exacto, sí, se supone que le ponían como mirra, laudán, paja, sí, okay. para pues cubrirse del virus. Como meter una barrita de Glade. Sí, algo así. Pues yo creo que algo muy similar a lo que pasó en pandemia, lo del tema del tapabocas y eso, claro. Era como algo similar. Pero igual la peste no se transmitía por el aire, transmitía por las pulgas. Exactamente. Igualmente hay que entender que muchas de las ciudades
medievales, recurriremos a los arquitectos que hay entre nosotros, que pues tenían un sistema bastante insalubre para la época, ¿no? Pues digamos que las casas que habían dentro de las ciudades pues no tenían como un sistema de drenaje ni por el berraco, todo literalmente lo echaban por la ventana, la mayoría de cosas, cómo se podían, digamos que una casa podría tener animales y también tener pues como que todo el tema de las habitaciones, guardar paja, heno, comida, que eso iba a traer pues como todo un tema de roedores. Entonces hubo una plaga de roedores en Europa y pues eso fue lo que realmente lo impulsó. Entonces muchas de las ciudades medievales eran amuralladas, ¿no? Entonces eso va a hacer que algunas veces la gente como creía que eso venía de afuera, todavía no había la conciencia de que era por las ratas, cerraban las ciudades, entonces se quedaba todo eso adentro, entonces habían muchas más y más muertes, habían tantas muertes que no eran capaces de se vuelve como un ciclo vicioso, sostenerlo. Porque después con la salud pública, toda esa cantidad de muertos en la calle. Exactamente, entonces la gente no solamente estaba muriendo por la peste negra, sino pues por por los cadáveres pudriéndose, porque no había forma de enterrarlos en el cementerio, tocaba llevarlos como a fosas comunes, y pues como que todas esas situaciones desencadenaron pues esa cantidad de muertes. Se llama peste bubónica es porque parece como un bulbo. Exacto, en las axilas, en la ingle, o sea, el dolor en la ingle y en la axila y en el cuello, eran como bolsas negras que se engangrenaban. Unas llagas así. Uh-huh. Porque yo leí algo también interesante, y es que la pulga, bueno, ahí por ahí digamos en la radiografía, entonces se ve la pulguita cuando está, como ellas se alimentan de sangre, cuando tiene por dentro, pues se ve puro rojo, cuando está llena de sangre, ¿cierto? Y cuando estaba infectada se ve negro por dentro. Okay. Entonces parece que eso las bloqueaba, como que las taponaba. Y entonces ellas vomitaban sobre la persona, sobre la víctima en este caso, y eso pues infectaba a la persona porque les entra como un afán de alimentarse porque están bloqueadas, entonces no pueden ingerir comida ni nada, entonces tienen un comportamiento también muy, pues decir verdad, como virulento, o sea, no se comportan normalmente, sino son particularmente agresivas. Okay. Sí. Y entonces se escupen así sobre la víctima, piel de la víctima, para deshacerse de eso, y ahí pues van transmitiendo él. Es que es impresionante, es que hubo tantísimas muertes en la Edad Media que pues obviamente muchos campesinos y la fuerza de trabajo perecieron, y los que sobrevivieron comienzan a exigir mejores condiciones laborales. Eso es como una consecuencia económica. Exactamente, lo que pasó después es que el sistema feudal se debilita. El sistema del feudalismo, como se conoce, económico y social, se debilita a partir de la peste negra. O sea que la ausencia de mano de obra repercute en mejores condiciones laborales posteriormente. Sí, porque digamos que lo pueden, o sea, no, como no hay gente para trabajar, los que pueden trabajar, sí, oferta y demanda, vale. Como que exacto, como que bueno, yo sí le abro este terrenito, pero me tiene que pagar más. Exacto, esas 3 moneditas no me sirven 10. Claro. Y usted necesita, entonces como que Y otra cosa que tú mencionaste ahora de lo de las ciudades amuralladas, en algún momento, tal vez ahora mencionamos las conquistas de los mongoles, Gengis Khan y compañía. Esa es otra. En algún momento ellos hacen un cerco en Cafa, una ciudad, y la plaga los ataca a ellos como ejército. Entonces se llenan de muertos, y lo que hacen es que en las catapultas mandan los muertos dentro de las ciudades. Pero entonces dicen que pudo haber sido, pues claro, es una perversidad, pero que de pronto por esa vía, pues sí se debió infectar algo, pero no necesariamente sea la causa primaria, digamos, en la ciudad donde le caen los muertos, porque las pulgas son de sangre fría y necesitan sangres calientes. Caliente. Entonces ellas dejarían esos cuerpos rápido. Apenas se enfría el cuerpo. Sí, ya igual. Se supone que no están ahí. Sí, igual seguramente, pues es que un cuerpo en putrefacción, ¿cuántas virus y enfermedades no debe traer? Claro. Entonces también pueden ser muchas cosas, supongo en que... el año 1300. Exactamente. Entonces seguramente la peste negra, mucha gente no murió solo por peste negra, murió pues por todo lo que desencadena esos elementos en las ciudades, el desorden, o sea, eso debió ser una época muy gris, o sea, yo creo que es como brutal. La cúspide si no estoy mal, y me corregirán, yo creo que esa es la cúspide del oscurantismo, ¿no fue? Sí, fue por esa época. Uh-huh. Pero sí, también algo hablábamos hace un rato de que hay como una conexión con otro evento así catastrófico que fue
la conquista de las Américas. Oh. También por vías, digamos que, o sea, tiene un componente biológico ahí importante, ¿no? Sí, sí, pues lo que se dice es que, pues cuando llegan los conquistadores a América, pues aquí no existían esas enfermedades, pues que ellos ya habían vivido, pues durante mucho tiempo, y pues ellos llegan y le transmiten, pues a los nativos, digamos, americanos, todas esas enfermedades, y pues eso es lo que ocasiona, digamos, una gran mortandad entre la población. Sí. De hecho se calcula, bueno, pues obviamente eso no solo se puede asociar a las enfermedades, también pues a que los mataron sádicamente, pero se calcula que se murió el 90% de la población nativa de América, o sea, los indígenas que vivían acá. Del sur al norte. O sea, en todo el continente, completamente, de sur a norte. Se murió aproximadamente el 90%. Entonces imagínese. De 50 a 60 millones de personas a través de la conquista española. O sea, se murieron 50, no, sí. todo. O sea, no, sí, la conquista. Hablamos sí, de la conquista inglesa, completa. Perdón, sí. Ingleses, holandeses, todos los que llegaron acá, al final, todos. Franceses. Pero pues obviamente los principales fueron los españoles y los portugueses. Por ejemplo, hay otro dato curioso con el tema de la conquista. En América no habían ratas negras. Llegaron en los barcos. En los barcos, por supuesto. Llegan en los barcos y eso fue lo que se comenzó. Digamos que la mayoría de personas pues no murieron directamente pues por las batallas como tú decías, sino que las epidemias más comunes eran la viruela, el sarampión y la gripe. Y aquí no sabían qué era eso, entonces las gripes digamos que desencadenaban bronquitis, broncoaspiraban y se morían. Entonces digamos que eso comienza porque pues ellos no tenían el sistema inmunológico para evitar una viruela o lo que significaba el sarampión, o sea que eran llagas en las llagas. Entonces, digamos que eso comienza a hacerlo bastante dificultoso. Bueno, pero entonces la conexión, no sé si sea exacta porque digamos la conquista de América empieza a finales del 400 y finales del 300 es lo de la peste negra. Sí. Pero hay algo usted también que mencionaba, es que sobre todo los imperios suramericanos, aztecas, mayas, incas, y la cultura en el Mississippi, habían en realidad hecho mucha intervención en el territorio, se habían deforestado mucho. Sí. Habían hecho una cantidad de cosas. Entonces, habían avanzado mucho en el tema de cultivos. Sí. Entonces cuando llega estas, pues, entre comillas, plagas o virus, y los diezman de esa manera, la naturaleza recupera ese terreno de una manera también muy particular y se llena el oxígeno, se llena la atmósfera de mucho dióxido de carbono. Y eso se le conoce como la pequeña edad de hielo, que es la que afecta el medioevo, porque tú preguntabas lo de los oscurantismo, tú has visto que todas las películas y todo son frías. Sí. Eso afectó fue Europa principalmente. O sea, sí. Hubo como un karma, sí, exacto. Wow, ese dato lo me lo sabía. Eso es un dato muy interesante. Porque claro, que son millones porque la naturaleza trata de recuperar eso también de manera muy rápida y entonces para producir su propia madera se suelta una cantidad de dióxido de carbono sin precedentes y eso genera efecto invernadero. O sea, si llegase a haber una extinción masiva, la naturaleza recobraría todo lo que es de la ciudad. Es decir, que lo más probable es que hubiera un invierno. Pues yo había escuchado que cada tanto... Y se pueden acabar en un jurgo de especies. Sí, que cada tantos siglos hay eras del hielo. Entonces eso podría ser una de las eras del hielo. Sí, se llama pequeña era de hielo. La pequeña era de hielo. Ay, ese datazo no me lo sabía. Sí, porque en esa época se congela el Tames en Londres, se congela completamente, el mar Báltico se congela completamente. Y mucho tú que eres fanática del arte, toda esa pintura holandesa. Sí, es muy azul. Sí, y ve mucho de eso porque todo era así, estaba todo congelado. Wow, eso no lo sabía. Sí. Tremendo dato. Wow, uy, el karma existe. Sí. Además que ese equilibrio, ustedes no se acuerdan de una película que se llamaba, esto es un apunte muy, muy frívolo, pero una película que se llamaba el efecto mariposa. Sí, por supuesto. Que la teoría es que ¿cómo es que el aleteo de una mariposa a este lado puede afectar al otro lado del Atlántico, cosas así? Pues más o menos lo que estamos hablando. O sea, todo el globo está en un equilibrio muy extraño, ¿no? Sí. Porque fíjate que estamos hablando de los mongoles al mismo tiempo, digamos, haciendo sus conquistas que son pues terribles. Pues, de hecho que estoy leyendo eso, dice
el impacto demográfico y la despoblación masiva de campos de cultivos causados por las matanzas mongolas redujeron tanto la actividad humana que se liberaron grandes cantidades de carbono, ¿ves? Provocando un enfriamiento ¿Pero estamos medible. hablando de Mongolia o de América? No, pues o sea, a lo que me refiero es a que... ¿Pasó algo también similar? Sí, o sea, ok. como que, digamos que esos acontecimientos de despoblar, de dejar que pues la actividad humana en los campos pues deje de suceder, pues generan, pues lo que usted dice, estos cambios globales climáticos causados pues... Wow, yo estoy impactada, o sea... hay un dato curioso de las conquistas mongolas, y es que según, pues, alguna vez lo leí, ellos pudieron avanzar tanto y tan rápido, fue por el dominio del arco. De disparar, pero estando montados en el caballo. Sí. O sea, gracias a eso fue que ellos lograron avanzar muy rápidamente y conquistar muchos pueblos, devastar. Lo que pasa es que yo no sé mucho de Genghis Khan, yo solo conozco lo que está en Mulan. Y de hecho... Yo tampoco, pero era salvaje como el sol. Hay un dato demográfico que dice que la mayoría de las personas en Mongolia tienen ADN de Genghis Khan. Ajá. Sí, porque él tuvo demasiados hijos. Él tiene... se manda al pueblo que llegaba, ¡pin! Pero es que ellos tenían una cosa que se llamaba... ¿Le ganó a Diomedes? Sí, claro. No, pero lejos. Tenían una cosa que se llamaba como algo de tierra arrasada. Uh-huh. Eso lo hablamos, yo me acuerdo de un capítulo hace rato. Entonces, llegaban al lugar y mataban, la orden era matar toda la población. Todas. No era, deja alguno. No, todo. Y hacían montículos así como están en las películas y los incendiaban. Sí, ustedes... No, pero yo vi en algún lado que, por ejemplo, ya porque Genghis, después los hijos son igual de sanguinarios. Y entonces me parece que es el hijo de él. Y entonces, pues para poder asegurarse que la gente hiciera eso, la montaña de cuerpos tenían que hacerla. Pero la prueba que le llevaban a él era una oreja. Uh-huh. Entonces le llevaban a ustedes sus 120,000 orejas. Todo el pueblo. Y mataban las mascotas. O sea, perros, gatos, todo lo que hubiera. Sí. No, qué salvaje. Sí, eso era... Yo creo que esa ha sido la más sangrienta... Es bárbaro, o sea, es una locura. Porque todo el tema, o sea, de verdad suena chistoso, pero es que uno aprende de historia viendo algunas películas de Disney. Claro. O sea, viendo Mulan, o sea, uno puede ver la devastación y lo crudo que puede ser. O sea, es una película que yo me vi a los 8 años. Sí. O sea, pero ahí se explica cómo mueren y arrasan con absolutamente... Todo. Hasta con los niños. Todo. No, todo. O sea, todo. Yo leí en algún momento que puede ser que la civilización occidental se haya salvado porque los ejércitos de Genghis Khan, cuando llegan, puedo estar equivocado, como por los lados de Constantinopla, ahí giran y bajan y no se meten directamente en Europa, que es donde están los ejércitos. Pero alcanzó a estar en algunas ciudades de Europa del Este. Sí, en el puro borde. Sí. Sí, ahí pero donde él entre así con toda la furia, puede ser que acabe hasta con el nido de la perra. Sí, o sea, la Europa occidental se salvó, en realidad. Se salvó. ¿Qué hubiera sido si hubiera matado? No, hubiera cambiado el rumbo de la historia para siempre. Porque ellos son chamanes, chamanísticos. O sea, la religión que ellos traían no era... Había cuestiones cristianas, pero eso me parece que se acaba como en la parte final de los mongoles. Ellos ya no son... Había unas personas, bueno, que acá aparecerá, pero tenían algunas personas o líderes de esos ejércitos que sí eran cristianos, pero después cuando avanzan hacia Medio Oriente ya se acaba. Sí. O sea, que ellos hubieran podido acabar con toda la tradición cristiana. Yo lo que se había leído de Genghis Khan en algún momento era que cuando él muere, la orden era llevarlo a un lugar desconocido y mataban a todo el cortejo fúnebre que fue a enterrarlo y a todos los que sabían, y como que solo quedaba uno, y creo que el que quedaba se suicidó. O sea, era como que una orden. O sea, me da curiosidad. O sea, para que nadie revelara dónde quedó enterrado. Ajá, y me dio mucha curiosidad porque, pues, o sea, él ya estaba muerto y cumplieron con eso. Me dio mucha curiosidad. No, es que ha habido gente mala. No, y mala y ese man. Sí. Yo creo que de toda la historia de la humanidad... ¿Cuántos mató Genghis Khan? No, pues ahí sale ahí que son como... Pues aquí se calcula que son entre 50 y 60 millones de personas aproximadamente. Eso es mucha gente. Sí, y para la época... No. ¿Pero qué es eso? No. Dios mío. Es ¿Qué una tipo locura. de animales somos? Y digamos que en el siglo... Bueno, otro, digamos, ya asociándolo a gente que pues devastó mucho,
pues quizá el acontecimiento del siglo pasado más fuerte fue la Segunda Guerra Mundial. Pues claro. De un tal pintor austriaco. Pintor frustrado, porque si no hubiera sido, todo si lo hubieran aceptado en la Academia de Artes Austriaca, esto no hubiera ocurrido. Sí, ahí fueron que 60, 70 millones aproximadamente de muertos. Sí. Qué cosa tan terrible, ¿no? Y pues quizá fue la primera vez en la historia que casi que todo el planeta estuvo involucrado en una guerra. O sea, hubo países que en teoría no participaron, pero pues, por ejemplo, aquí Colombia no mandó ejércitos a combatir. No. Pero por acá pasaron alemanes. Por Colombia. Pues todos los que llegaron, aquí no sé si fue que llegó un submarino, ¿sí? Un buque o de algo los que así. Salen después de los juicios de Nuremberg. Sí, de cuenta de los alemanes que tenemos vallenato. Porque llegó el acordeón. Porque el acordeón llegó con los alemanes. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es que es un tema muy, muy fuerte. O sea, y eso que en Colombia la cifra es mínima. En países como Argentina y Chile eso es una locura. Todos los nazis que guardó Argentina. ¡Ay, Dios! Pues de hecho hay teorías que dicen que Hitler se fue a refugiar a la Patagonia. No, pues que teorías y todo. Se supone que Hitler también es que llegó a Tunja. Sí, hay una foto. De hecho, ¿a qué la vamos a poner? Hay una foto donde supuestamente Hitler está con un amigo en Tunja. Es un señor así, pues con el bigotico y todo. Y todos como... Pues supuestamente, ¿no? Hitler pasó por acá, pero yo la verdad lo dudo mucho. Sí, no, yo creo que esa es la idea. Pues el recuento de que él se suicida en el búnker es más lógica, ¿no? ¿Qué? ¿Será? Yo no entiendo, yo ni sé qué pensar. Pues sí, mató a los 4 hijos y después se mató él con la esposa. Mató a los 4 hijos. Y él no mató a la sobrina que era como todo incestuosa esa relación, ¿no? Sí. No, yo no sé. Pero ¿cómo se origina la Segunda Guerra? Porque usted decía ahora que termina todo el planeta involucrado. Pues... Yo tengo entendido que después de la Primera Guerra, Alemania sale cascada. Sí. O sea, no, claro, justamente, pues es que Hitler decía que ese acuerdo que hicieron de, ¿cómo se llama? El acuerdo que firmaron. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, exacto. Le quitan una cantidad de tierra. No, terrible. Y la deuda con la que queda Alemania. No la dejan armar otra vez. Ahí es donde Alemania después tiene una hiperinflación, ¿no? O sea, como países estaban devastados y económicamente todo estaba muy mal. Entonces ahí fue cuando comienza pues a surgir la idea de que pues ellos tenían que de alguna manera librarse de todo ese castigo que tenían que pagar. Y ahí fue pues donde comienzan a hacer el nacionalsocialismo y comienza a crecer la popularidad y ellos poco a poco pues comienzan a llegar al poder. Sí, hasta el punto que pues ya pues Hitler después invade Austria y le declaran la guerra. Polonia es uno de esos países que se crea después del Tratado de Versalles y por eso él lo reclama. Cuando él invade Polonia es como diciendo, es que esto era mío. De hecho, él en su libro, Mi lucha, él dice que él no entiende por qué Alemania y Austria no son una misma nación, si son un mismo pueblo. Pues que era el imperio... El imperio... no, pero es austrohúngaro, iba hasta arriba. Sí. Pues Alemania era... Prusia era con Rusia. Prusia. Prusia era alemán, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. O sea, el austrohúngaro llegaba hasta Austria. Sí. Y Hungría abajo. Sí. Entonces yo creo que en ese afán de hacer pues que Alemania sea otra vez grande, pues es que invade... Make Germany great again. Exactamente. Más o menos. Y pues ahí es donde se detona pues la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una cosa curiosa. ¿Quién es el que más pone muertos en la Segunda Guerra? Es Rusia. Sí, por supuesto. Porque Rusia, ahora que decíamos de las cosas horribles de Gengis Khan, los rusos no se quedan atrás. No. Ellos estaban tan mal, digamos, eran tan poco industrializados en la Primera Guerra, que claro, cuando ellos mandaban los soldados al frente y eso, pues ellos los masacraban. Y aún así, peor todavía, mandaban otro régimen detrás, sin armas, porque no tenían ni siquiera eso, para recuperar las armas de los que les mataban. Imagínate eso. Es verdad. Lo que pasa es que Rusia en el siglo XX, a principios y finales de 1800, hambrunas. No, pues marica, los zares por allá con sus huevitos de... ¿Cómo se llaman esas vainas? ¿Las matriuscas? Las matriuscas, pero hay unos huevos que son... Los
bueno, acá aparecerá unos huevitos que son muy valiosos y la gente literalmente muriéndose de hambre y de frío en Rusia, mientras los zares están por allá todos tranquilos. Hay una serie que se llama Los últimos zares en Netflix, es buenísima. Es muy buena y pues más o menos narra y habla sobre esa autenticidad de los zares rusos. ¿Y sale Rasputín? Sí. Uy, esa es una historia muy interesante. Claro. Rasputín es cruel. Sí. ¿Se han visto que supuestamente hay como, es que no sé si es en una universidad o algo, y está como el miembro de Rasputín en un... Sí. Porque se supone que las mujeres se sentían atraídas por él, era por el tamaño de su miembro. Pero pues en realidad no era por eso, era porque el tipo como que era muy inteligente. Era un manipulador empedernido. Exacto. Y lograba pues como llamar la atención de las mujeres por eso. Pero estaba muy cerca del poder. Sí. Era como un grima. Él era el mejor amigo de la zarina. O sea, el zar confiaba en la zarina y la zarina confiaba ciegamente en Rasputín. Pero ¿se han visto las fotos de la apariencia física de él? O sea, era un tipo que tenía una barba así y no se bañaba, y es que tenía la barba llena de comida, o sea, era un tipo que era asqueroso. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo las mujeres se atraían por un tipo como esos? Entonces ahí es donde dicen, o era que el man la tenía de un tamaño, o era que el man pues tenía una manera de atrapar que pues las mujeres no se podían resistir a su... Igual, era casi al tamaño. Él también digamos que tiene como todo un mito alrededor de lo que significa la figura de Rasputín, porque como que matarlo fue complicado, o sea, no fue como que un disparo y ya, sino que como que le dispararon varias veces, no se murió, lo apuñalaron, no sé qué, lo amarraron a un río y... Como el coyote. Algo así, o sea, el tipo... Del correcamino. Exacto, entonces digamos que es que bueno, el tema también de hablar de Rusia... Oye, ese es un capítulo completo. Pero cuento entonces es que ellos pierden un juego de gente ahí. Después en la Segunda Guerra, y cuando ya están perdiendo mucho terreno y eso, el mismo Stalin pone unos escuadrones a evitar que los soldados echen para atrás. Se llama la Orden 227 o algo así. Entonces es gente de ellos mismos matándose si se retroceden. O sea, una vez usted lo ponen en la línea, o sea, usted no tenía derecho a echar un paso atrás. ¿Quién fue peor? ¿Y las hambrunas? No, Stalin fue una cosa loca. Sí. No, con porque Stalin. Las hambrunas fue también con Stalin, la segunda. Pues, claro, el Gulag, todo eso es Stalin. No, Stalin fue perverso. Sí, de hecho... yo no sé, Rusia pudieron haber muerto, ¿qué? ¿60 millones de rusos? Por lo menos. Sí, más o menos fue eso. 80 me parece que yo había leído. ¿Cuántos se murieron? No, pero no. pero después en total. Pero durante la guerra pusieron, digamos, 40. Pero después unos 20. Pues dice que en la Segunda Guerra Mundial, entre 70 y 85 mil... Total. 70, 85 millones de personas aproximadamente. Pues que digamos... Sumando bajas militares, civiles, hambrunas y el holocausto. Que el holocausto pues también quizá ha sido... mire, la Unión Soviética fue el país que más pérdidas tuvo, alrededor de 24 a 27 millones de muertos. En la guerra. Más 6 millones de judíos, más los que puso Alemania, obvio. Mira, China perdió de 15 a 20 millones de personas con respecto a la guerra en Japón, que también se libró. Por eso es lo que Mauricio decía ahorita, que todo el mundo, pues en China, o sea, mientras Europa estaba en su peo, China y Japón también estaban pero es que también se parte de la Segunda Guerra. Sí, sí, o sea, eso. China y Japón dándose en Asia. Exacto. Y después, pero es que cuando el emperador japonés se une con el eje del mal de Alemania, pero es que Estados Unidos le pone una bombita. Exacto. Eso, hablar de Pearl Harbor es una cosa, sería bacán. Sí, esa fue buena. Sí, eso fue una locura. También Harbor, película, pues bueno, más allá película, pues lo que pasó en esa base militar, y después la consecuencia de Pearl Harbor, ¿cuál fue? Las bombas de Nagasaki. También película de Oppenheimer. Muy buena. Buenísima película también. Alemania perdió aproximadamente 6 a 8 millones de civiles y el Holocausto perdió 6 millones de judíos. Estados Unidos, que era el país más lejano que participó en la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que pues, poco tenía que ver porque estaba literalmente al otro lado del charco, 500,000 personas muertas.
De hecho dicen que gracias a la Segunda Guerra Mundial es que Estados Unidos es lo que es el país. Claro. Después de ese Estados Unidos se volvió la potencia. Por supuesto, si en los años 20 ellos estaban llevados con la crisis financiera y la crisis de ese tipo, crisis de los 20, estaban supremamente quebrados. No, pero eso fue una jugada muy, 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 muy inteligente. ¿Y quién fue el presidente? O sea, haberse metido en esa guerra y salir así fortalecido, debiéndole a todo el mundo, todo el mundo debiéndole a él y todo. Se repartió medio mundo. No, si Estados Unidos fue como muy inteligente. ¿Cierto? Comparado con muy Rusia. Inteligente. Sí, a ver, ¿quién fue el presidente que...? Yo creo que fue Franklin, estaba Roosevelt, y en Inglaterra estaba Churchill. Sí, Churchill. Uy, ese también fue tremendo mandatario. En ese momento, ese tipo fue clave para la guerra. Claro. Era una estratega, pero... claro. Sí, Churchill. Franklin Delano Roosevelt y Harry S. Truman. Fueron los dos que ayudaron. No, hay un discurso de Churchill que habla de eso, de que vamos a dejar todo en el campo de batalla. Todo. Y decían que él se tomaba una botella de whisky diaria, más o menos. Sí. Fumaba puro y whisky a lo que marca. A lo que marca, como dice aquí. Sí, sale. A lo que marca. Un dato curioso es que Churchill tenía un tatuaje de un ancla aquí en el brazo, porque era amarillo. Sí, no, el tipo era tremendo escritor. Yo no sé qué le alcanzó la vida. Eso es donde uno dice que uno en realidad no hace nada. Nada. Se ganó un premio Nobel. Sí. Churchill es premio Nobel de literatura. De literatura, si me dices que es de la paz. Si me dices que es de la paz, No, pero imagínate tú estar al frente de ser primer ministro de semejante imperio. Y aparte de eso, escribir. ¿A qué horas? Al final yo creo que era eso para relajarse. Y pintaba. Era un genio, sí. Pintaba. Él hacía muchas cosas. Marica, yo no hago nada con mi existencia. Y bebía una botella diaria de whisky. Entonces tú te pongas a beber una botella diaria de whisky, de las 12 del día en adelante, es farra. Ya después de que... ¿Será que lo que me hace falta en mi vida es eso? Comprar whisky todos los días. No, whisky puro y póngase a pintar. Y tabaco. No, sí, muy bravo. Pero puede ser el dulcecito. ¿O tiene que ser...? No, pues yo creo que tiene whisky que ser... es whisky. Whisky, hardcore. El que sepa madera. Me parece que ese discurso que les digo yo de Churchill, de que vamos a dejarlo todo en el campo, es el que pone en una canción de Iron Maiden al comienzo. De sí, seguro. Sí. Bueno. Claro, sí. Wow, estoy impactada. Acá solamente hemos hablado de los desastres que provocan, pues, no sé, las personas. Pero también pues es que estamos hablando de ese número de muertos más que todo. O sea, como los grandes acontecimientos que han dejado más muertos en la humanidad. Pero uno podría decir que sí son los 5 más grandes, porque entonces sería que la peste negra. La peste negra. La conquista de América. Pero los más grandes también hay dos que son provocados mundiales. Por temas naturales. Claro. ¿Cuál? El de Krakatoa me parece que es un volcán, y el tsunami que pasó en Indonesia hace como unos 20 años. Pero ¿cuántos? Pero el de Indonesia no creo que hayan sido tantos millones. 100,000 personas. Fueron 200,000 personas. ¿Sí? El de Krakatoa. Eso sale en un capítulo de Seinfeld. Sí. Pero no creo que haya dejado millones de personas. Me parece que es la excusa con la que conquista a Elaine, ¿no? ¿No fue esa? No me acuerdo. Sí, que le hacen una auditoría de... Y Elaine se burla de él porque dice que cómo se le ocurrió haberle echado ese cuento. Y dice, pero es que eran los pobres krakatoeños. ¿No te acuerdas? Bueno, es verdad. No son tantos. ¿Krakatoa cuántos fueron? Fueron 37,000 personas fallecidas y 38,000 desaparecidas. Pues comparado con los de eso es un moco. No, pues no hablamos de los es que si uno habla de los desastres naturales, ¿cuál habrá? Preguntémosle a ver, ¿cuál ha sido el desastre natural que más muertos ha dejado? Pues el que acabó con los dinosaurios. A ver, ¿cuál ha sido el desastre? Claro, el de los dinosaurios. Imagínate tú acabar con 60... Y por muchos, pero igual ese desastre de los dinosaurios pasaron como ¿cuánto fue para recuperarse? ¿Como un milenio para la recuperación? Yo creo que para tú acabar con todos los dinosaurios eso debía durar, porque eso fue como un invierno como el que estamos hablando. No sé, 1,000,000 de años. No sé, no tengo idea. Pues que haber acabado con todo. Porque pues yo sé que, claro, llegó el asteroide y cambió la Tierra. Esa está buena, vea. Dice... La inundación del río Yangtze y el río Amarillo en 1961.
en China central y oriental. Se estima que murieron entre 2 y 4 millones de personas con una inundación. Eso es harta gente. Wow, eso es gravísimo. Eso fue en China. Oiga, ¿China qué le pasa? ¿Hay un montón de cosas malas? Sí. Y muchas de las pestes vinieron de allá, ¿no? Sí. Pues dicen que la peste está... Pues de hecho dicen que la pandemia fue originada allá, ¿no? Por haberse comido... No, y hay la sopa de murciélago. Y hay versiones que dicen que la peste negra también puede haber venido por allá. ¿Qué va? Por la ruta de la seda. Bueno, wow. Sí. Y también tiene que ver con los mongoles, que porque liberaron mucho... O sea, esa ruta se volvió pues la ruta también perfecta para todos los roedores y todo entraron a Europa por ahí. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Sí, podría tener. Ese tema de ruta de la seda es muy bacano. Muy bacano. Otro tema para un podcast. De hecho, ahorita están planeando una nueva ruta de la seda. ¿En serio? Sí. Creo que pasaría por Rusia. O sea, es como para consolidar el bloque que pues siempre va a estar haciéndole contrapeso a Estados Unidos. Entonces está involucrado Rusia, China, Corea del Norte. Exactamente. Irán. Es como una nueva especie de ruta de la seda. Wow. Sí, de eso podríamos hablar después, pero sí. Pero entonces serían que las 5 más grandes, ¿esas sí, que pues estamos hablando? digamos que porque ahí faltaría la peste. La gripe española también dejó bastantes muertes. También, como 100 millones, una cosa así, sí. Por eso. Sí, digamos que por eso inclusive cuando... Y dicen que tiene que ver la otra que hablamos, que la Primera Guerra. Porque estaba todo el mundo demasiado concentrado. Y estaban en condiciones pues también muy malas de salud y todo. Entonces se prestaba para que se... ok. Hay otra muy interesante que se llama, es que la plaga de Justiniano. ¿Qué tiene que ver con la negra? Que eso ocurrió en el 541 y 542 después de Cristo. El primer brote registrado de peste bubónica. ¿Ve? Se originó en Egipto y se expandió rápidamente por el Imperio Bizantino a través del comercio de grano. Y eso fue lo que no permitió que se pudiera de nuevo como reintegrar Roma. Imagínense. No, qué locura. Y hay un dato curioso que tiene que ver con esto y es que casi que siempre que pasan estos acontecimientos, la economía se va al piso. Que fue lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia, la actual que nosotros vivimos. O sea, la economía... Claro. Se devastó. Y eso pues origina muchos cambios en el aspecto económico. Entonces, por ejemplo, en la pandemia actual se dieron cuenta que se podía trabajar mucho de manera remota. Entonces eso como que cambió un poco, giró un poco las cosas y el tema de trabajar de manera remota, el tema tecnológico pues se disparó. Todo. O sea, siempre tiene lo que hablamos la vez pasada, el consumo de redes sociales, el vivir de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿cuánta gente comenzó, por ejemplo, en pandemia a generar contenido de lo que sea? Y pues ahí también como que se empezó a disparar mucho el tema de vivir de las redes sociales. Qué impresión. No, una locura. O sea, todos estos grandes acontecimios que a mí lo que generan cosas buenas y malas. Y muy malas también. A mí lo que me genera es como el efecto y el eco, o sea, todo... O sea, no es como que una cosa aislada, sino que todo es como una cadena de eventos desafortunados. Sí. Sí, eso a mí también me parece fascinante. Que uno piensa siempre en el evento aislado y no. No, eso es una cadena de cosas. Sí. O sea, todo el impacto que puede generar y cómo puede cambiar inclusive el rumbo de la historia de la humanidad. Y lo otro que ustedes mencionaban hace un rato es que de esos eventos que trajeron tantas muertes, claro, están las guerras, lo que dijimos, ¿no? La Primera y Segunda Guerra y Gengis Khan y eso, pero el impacto de las cosas biológicas es, digamos que superior a la cantidad de gente que nos hemos matado entre nosotros mismos. Sí, entonces, que el ser humano siendo, digamos, la punta, la cabeza de toda la cadena alimenticia y todo, lo pueda derrotar una bacteria, un bichito, o sea, mal manejado, eso es increíble. A mí me encanta porque eso determina la fragilidad de lo que somos, o sea, nosotros nos creemos dueños del mundo, nosotros podemos explotarlo como se nos dé la gana o es la mala creencia que tenemos. En cambio, lo que tú dices, una bacteria microscópica nos mata. Pues de hecho, digamos que el temor del calentamiento global es a que o puedan surgir, digamos, nuevos patógenos, exacto, que pues no podamos controlar, o inclusive se habla de que en el deshielo
hay muchos patógenos ahí. Y muchas bacterias ahí congeladas. Que se pueden, pues que no conocemos, que son fósiles y que pues, que por el desconocimiento, pues no nos dé el tiempo de encontrar una cura y eso pues provoque la extinción humana. Claro. Entonces por eso es que hay tanto afán de poder controlar el tema del calentamiento global, porque pues claro, con todo el deshielo que está pronosticado y pues los aumentos de temperatura, todo eso ha generado unos cambios tan bruscos que pues a la larga pueden disparar un evento catastrófico pues que nos lleva a la extinción. ¿Tú te has visto Cosmos? ¿Cuál? ¿Carl Sagan? La de Neil deGrasse Tyson. No, pero sí quién es él. Bueno, pues Cosmos, para los que no saben, es una serie de divulgación científica que nace en los 80s o 90s con Carl Sagan, que fue el divulgador científico, digamos que democratizó un poco más la ciencia, ¿no? Y pues para este siglo ya el representante es Neil deGrasse Tyson. Él explica la historia de la Tierra a través de un calendario cósmico. Entonces, por ejemplo, en términos de los 365 días, o sea, que son millones de años con los meses y demás, se indica que la historia de la humanidad es la última media hora del calendario cósmico, o sea, del 31 de diciembre, la última media hora. Entonces, por ejemplo, como ¿yo por qué lo digo? O sea, partiendo, digamos, si la Tierra tiene 14 mil millones de años, ¿la civilización humana? La última media hora. La última media hora de la Tierra. De esos 14 mil millones. Entonces, porque digamos que hago esta reflexión, es porque nosotros nos creemos que somos dueños de todo esto. Pero, o sea, la Tierra es muy sabia y en cualquier momento nosotros nos podemos extinguir de verdad. O sea, y no queda nada. De verdad nos podemos extinguir. Y lo que hablamos ahora, la naturaleza reclama todo ese territorio, vuelve como que vuelve y se recupera en algún punto y... O sea, pues digamos que el tema, por ejemplo, cómo nacimos los mamíferos, fue por todo el tema de los dinosaurios. O sea, si los dinosaurios no se hubieran extinto, los mamíferos no seríamos lo que somos ahora. Entonces todo, volvemos al tema de la cadena, o sea, en cualquier momento una extinción masiva por tema de frío, por tema de calor, de los patógenos que tú mencionas, y aquí simplemente no pasó nada y vuelve la vida a crecer de otra manera. Y quién sabe cómo. Sí. Y puede que inclusive nazcan nuevas especies. Totalmente. Exacto. Así como pues... Es que los reptiles gobernaron la Tierra por millones de años. No, es que uno en esa escala no entiende lo que tú estás diciendo. Si nosotros volvemos a nuestras cuentas de siempre, si tenemos, digamos que como civilización, no sé, 10.000, ¿cierto? Ya, pues, a todo timbal. Imagínate tú en una línea de 14 mil millones de años, ¿eso cuánto es? Nada. Es insignificante. Es que nosotros somos insignificantes en la historia de la Tierra. No, por eso. Entonces, sí, listo, se murieron, en lo que hablamos hoy, se murieron 500 millones de personas. Eso para la Tierra es como, ¿y? Sigamos, hágale. El siguiente. Sí, por el ejemplo, siguiente. Next. Dentro de las teorías conspirativas, que yo alguna vez vi una conspiranoica muy interesante, es las capas que hay en la Tierra y en el globo. O sea, se supone que ya han habido civilizaciones como la nuestra antes, pero que se supone que están tan abajo que nosotros no podemos... Sí, no logramos escarbar pero que hay hasta una allá. Posibilidad de que sí que hubieran civilizaciones hace milenios. Claro. Pues millones de años. Sí, porque también, o sea, hace poco lo hablamos, pues parte del registro arqueológico de Mesopotamia han concluido es por eso, porque van excavando y encuentran un pedazo de columna de otra civilización, ahí sean 500 años antes, después siguen excavando y ahí van. Uh-huh. Exacto, y hay cosas que como que no entienden y no es como que, o sea, es que la historia es incomprensible de todo lo que puede ser. Pero es que, o sea, si uno se pone a pensar todos esos años que han pasado, de lo que se tiene registro, ¿no? Lo que más o menos se calcula que tiene la Tierra. Y pues lo que tú dices, o sea, capa tras capa, pues eso va a ser un punto imposible de determinar en realidad si hubo o no civilizaciones antiguas. O sea, nos podemos extinguir y nunca vamos a descubrir en realidad en qué punto, digamos, de la historia hubo otras civilizaciones. Sí, más avanzadas o no que nosotras. Sí, ese es otro tema bueno, porque la gente que habla de que la Tierra pudo haber sido visitada por alguien. No, y esa es otra, ¿no? Pues que uno piensa... y que eso pudo haber sido introducido muchos piensan por una civilización por fuera. Mucho, que no somos un experimento. Eso lo podemos hablar, porque es que no, hay gente que dice que si eso fuera así, tiene que ser
es que como, bueno, con todo ese cuento de que el tiempo que yo me demoro en recorrer, ¿cierto? Entonces, si yo llegué acá y se supone que los años luz. Sí. Uf. Entonces tienen que ser civilizaciones, no sé, si llegaron aquí hace 1000 años, ellos tienen que haber estado, no sé, 1.000.000 de años antes o después, bueno, yo no sé bien cómo es la vaina, pero tiene que ver con eso que tú dices, de cómo el espacio se doble, cuando tú llegas a la velocidad de la luz. Es que, bueno, como si alguien se han visto Interestelar, eso es como que una buena explicación para que lo comprendan, pero sí, o sea, es que es muy complejo, o sea, es que uno querer entender todo eso no se va a volver como loco, sí. Porque es que, o sea, teorías conspiranoicas, ahí lo que sea, se supone que dicen que la raza blanca no es de esa tierra, porque nosotras, digamos que somos los únicos que nos quemamos verdaderamente con el sol así exageradamente, entonces uno dice como que ok, o sea, es muchas cosas. O sea, que se queman, que quedan así como un camarón. Sí. Sí, pero también dicen que, por ejemplo, la civilización asiática viene del sol. Y por eso lo del tema del... ¿De que son amarillos? En el escudo de Japón y eso. Se supone, pues hay unas teorías que dicen que ellos provienen desde el sol. Y por ejemplo todo lo que los jeroglíficos encriptados que hay, como naves, hay todo el tema de los aviones, las líneas de Nazca que solamente se ven desde la altura. O sea, son cosas que uno dice como que, o sea, los hermanos Wright no fueron los que primero volaron acá, pues no fue el berraco. Es que bueno, es que igual eso es muy difícil de... No, determinar, o sea, uno solamente acá está hablando de maricadas. Habría que ir a... ¿Cómo se llama en Estados Unidos? Pero tenemos algunas respuestas. El Eso área puede 51. ser el nuevo logo. Toca ir. Un lugar donde hablamos puras maricadas, pero tenemos algunas respuestas. Pues la verdad yo creo que sí. Sí. Toca ir al área 51 y... Que se supone que Trump va a desclasificar información del área 51. Pues eso siempre dicen. Pero ¿cuánta de esa información estará inventada? Ah, por favor, un montón. Porque, por ejemplo, todo el tema de la teoría de los aliens casi que se remonta, solamente llegan a Estados Unidos. No, eso es en todo lado. Pues acá también. Pues sí, en Tabio aquí. ¿En Tabio? Acá es que hay avistamiento de ovnis en Tabio, en una montaña. O sea, en una montaña específica. O sea, no, es que eso... Sí, tú puedes eso va para hablar... Pero aquí en Colombia... Y venden peluchitos de ovnis y cositas así en Tabio. Ah, bueno. Yo sé que ya, obviamente se nos cambió el tema, pero yo vi que en esos avistamientos, pues si uno sigue con lo que ocurre cuando nosotros podemos sacar cohetes, ¿cierto? De la Tierra, ellos cuando regresan se incendian, ¿cierto? Al pasar por la atmósfera. Uh-huh. Entonces, no sería tan fácil, ¿cierto? Verlos entrar a la Tierra como la gente dice que los puede ver. Entonces, la teoría es, ellos tienen que haber estado antes de. O sea, tienen que estar en la Tierra. O sea, ellos ya están acá. Claro. Entre nosotros. Porque si no, cuando uno los ve, uno lo que vería es precisamente eso, es como un evento de algo que se está incendiando al pasar por la atmósfera. Sí. O si no, ¿cómo más lo evitarían ellos? Con la super tecnología que creemos que son los aliens. Bueno, también, porque mucha gente cree que los aliens son supremamente avanzados tecnológicamente. Porque imagínate si nosotros, pues sí, es verdad, pues con nuestros 10.000 años y apenas podemos salir. Bueno, pero fíjate que el desarrollo espacial nuestro serio, no sé, inclusive uno diciendo... No lleva ni 100 años. No, 100 años 50, marica. Por eso. No es nada. Es que, por ejemplo... Entonces, fíjate, y metiéndole el billete que le están metiendo, y tú dices... Bueno, de pronto llegamos a la luna, de pronto... Le damos la vuelta por detrás. Sí, es como apuntémosle a poner una colonia en Marte, pero eso es como si fuera el severo, y Marte se supone que está aquí a la vuelta. Sí. O sea... Entonces pensar que algo vino desde otra galaxia, no, eso tiene que ser... una tecnología... Si nos remontamos a lo que es Futurama, al universo de los Simpsons, se supone que en el año 3000 sí logramos hacer más cositas. Pero los Simpsons le han pegado muchas cosas, ¿no? Como... Por eso. Ese es uno de las caricaturas que tiene como más teorías conspiradas. Pero es que ellos sí tienen unas cosas de verdad muy, muy extrañas. Sí, esa precisión. Le han acertado a muchas cosas. Eso de lo de Trump, lo de la bajada por la escalera y el aviso que hay puesto y todo, no. Es demasiada coincidencia. Sí. Parece que miraron los Simpsons y después sí, yo creo que puede ser así. Pues yo entiendo que claro, pues tiene que haber sido azar, pero es demasiado parecido. No, pero es que los Simpsons tienen muchas cosas que uno es como que, ok, ¿por qué? Sí, esto fue en los 80s.
¿Cuántas temporadas ya los Simpsons? ¿40? Como 40 me parece, 30 y... No sé exactamente cuántas. Ya le perdí hace rato. Yo me dejé de ver los Simpsons por ahí en hace rato. Ya después ya como... En la temporada 25. Yo me habré visto para hasta la 20 quizás. No, yo creo que hasta la 30 y yo después ya como nada, ya. ¿Ya estuvo bien? Sí, lo que pasa es que yo la veía con mi papi, entonces era como una conexión con mi papá. Chévere. Sí. Chévere. Bueno. Entonces... Pues eso han sido los eventos catastróficos más importantes. Que luego llevan a otras conversaciones. Sí, por supuesto. Bueno, es que si nos quisiéramos sentar en una sola, podríamos hablar un capítulo completo si quisiéramos profundizar en cada una. Por supuesto. Pero pues bueno, no me acordé de un dato curioso. Eso lo hablamos en algún momento. De lo de Gengis Khan. Y lo que se contaba de los caballos. Los indígenas, los aborígenes norteamericanos, a ellos les llega el caballo por esa vía, o sea, por vía europea, obviamente llega, pero ellos lo dominan al nivel del que tenían los mongoles. Y todo eso que muestran en las películas, de que ellos estando montados se pueden girar y se ocultan detrás del animal y que disparan, por ejemplo, 20 o 30 flechas en un minuto, eso es cierto. Sí. Y le pegan todos en una diana, que eso es entrenamiento Comanche 101. Uh-huh. Y que incluso, para ti que te gusta, las mujeres también montaban. Sí. Y eran unos guerreros salvajes. Y eso fue lo que le costó tanto a los gringos en el avance hacia oeste. Dominar esas tribus fue una cosa... Sí, brutal. Fue muy, muy, muy difícil para ellos. Porque eran unos maestros para montar. Y entonces tienen dos cosas similares también con lo que usted mencionaba ahora del sol y eso. Es que tenían que aprovechar las noches de luna llena para hacer los ataques, el pillaje y eso. Tanto los mongoles como los comanches y eso. Entonces los pobladores, ya fueran los americanos, los colonizadores o en Eurasia con los mongoles, le tenían pavor a las noches de luna llena. Porque hay mucha luz. Eran las noches más iluminadas. Y entonces ese día... O sea, cuando llegaba la luna llena... agárrese fino. Llegó el momento. Pague escondedero porque donde lo agarren... Bien hecho. Se llamaba. Y que entonces muchos de ellos se guiaban también por la altura del pasto. Porque como andaban todos a caballo, por donde pasaban, pues el pasto quedaba vuelto nada. Entonces si yo llegaba a un lugar donde el pasto estuviera crecido y venía de luna llena, ahí sí, no... agárrese porque usted esta noche no va a pasar. Qué fuerte. Sí. Me encanta saber eso. Terrible, ¿no? Qué angustias debía sentir en ese tiempo, ¿no? Pues uno entiende todo eso, esas los fuertes y las murallas, es que como más. Es como la angustia que sintió la gente en pandemia cuando se empezaron a meter a los conjuntos. Se están metiendo a los conjuntos. Cuando llegaban los camiones y bajaban todos los guerreros. No, pero eso, pues, las proporciones, pero eso debe ser terrible, ¿no? Por eso era más o menos así. Y la gente documentaba eso, ¿no? Por eso se están metiendo a los conjuntos. Uy, qué risa, ¿no? A mí eso me dio mucha risa porque... Pero fue una época muy triste, muy cruel. La gente pasando por fuera de los conjuntos, gritando que les tiraran comida y desde las ventanas, de nada, ¿no? Fuerte, sí, claro. Es que sí, pero lo de que se metían los conjuntos fue un montaje. O sea... O sea, ¿qué? ¿Caballo de Troya? Claro, es que literal llegaban camiones, quitaban ¿cómo se llaman? Los volcos, los platones. Como si fueran las estacas. Las estacas. Y empezaban a bajar gente, o sea, le pagaban a gente para que llegara sí, o sea... sí, la gente se lo quita. Y eso la gente grabando desde las casas cómo se bajaban de los camiones y yo era como... Sí será. Sí, no, pero es que es en serio. Hay videos donde se muestra eso. Y pues sí se metían a los conjuntos, pero era solo como para asustar a la gente. O sea, yo creo que también era como una estrategia para que la gente no saliera de las casas. Pero qué estrategia tan mala, ¿no? O sea... Bueno, no sé. El caso es que, bueno, esos han sido los acontecimientos más catastróficos en términos de vidas humanas. ¿Cuáles conocen ustedes? Comenten en la cajita. Uh-huh. Sí. O cuáles les gustaría que habláramos acá, de pronto más a profundidad. Comenten. Ahí estaremos varios temas o si tienen de pronto otros datos más precisos sobre... Necesarios, curiosos, que puedan complementar este episodio, pues que lo hagan. Este es un espacio donde pues ustedes también pueden interactuar con nosotros, comentar y sugerir
temas que pues nosotros podamos hablar después. Entonces, muchas gracias por su tiempo, comparten, denle like y nos vemos en el próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.